Buen día, mi nombre es Jackson Ramírez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El siguiente trabajo pertenece al programa de Radiología de Imágenes Diagnósticas Práctica Clínica 3, trabajo grupal en el cual decidimos trabajar como caso clínico la tomografía computarizada de abdomen. El caso clínico está enfocado en la cirrosis hepática y el tema que me corresponde es la anatomía multiplanar del abdomen. Este trabajo es presentado por los alumnos. Mi nombre, Jackson Ramírez, María Lía Rodríguez, Natalia Delgado, Alexander Vergara y Juan Carlos Osorio. Siguiendo con el caso clínico, pues motivo de consulta, encontramos que a las 20 horas se presenta una mujer de 60 años quien acude al servicio de urgencias por un cuadro clínico de 48 horas de evolución consistente en fiebre acompañado de dolor abdominal, vómitos oscuros y epístasis nasal, que quiere decir sangrado, grado nasal. Posteriormente presenta heces oscuras con restos hemáticos. Como antecedente, la paciente presenta cirrosis hepática de etiología no precisada o desconocida e insuficiencia venosa en tratamiento. Los signos vitales que presenta en el momento es frecuencia cardíaca 100 por minuto, tensión arterial de 110/60, temperatura de 38, lo cual quiere decir que está con fiebre y saturando 95%. Se observa ictericia, que es un signo clínico de tono amarillo la piel, y está relacionado con patología hepática. Dice que presenta tonos cardíacos rítmicos sin soplos, abdomen distendido doloroso a la palpación en hipocondrio derecho. Ya hablaremos de la división del abdomen. Hepatomegalia, que quiere decir crecimiento anormal del hígado, y ruidos intestinales presentes pero débiles. El médico solicita laboratorios, donde ya más adelante se hablará de lo normal de los laboratorios en la cirrosis hepática, y radiografía simple de abdomen y tomografía contrastada de abdomen. Ya obteniendo aquí los resultados, pues vamos a hablar de la parte radiológica. Encontramos que la paciente presenta un rayo X de abdomen que muestra asas del intestino delgado moderadamente dilatadas con distribución distal, silencio y marco cólico, hepatomegalia, pues ya dijimos que era el crecimiento del hígado, abdomen gris con presencia de ascitis, que quiere decir líquido en la cavidad abdominal. Y en la tomografía se observa una tomografía contrastada en fase portal a los 60 minutos, fase tardía, que muestra la existencia de bandas fibrosas en el parénquima hepático que realzan. Se observa en las flechas negras. Ya nos vamos. En las flechas negras observamos las bandas fibrosas. La glándula hepática presenta contornos nodulares, las flechas blancas, y dice que tiene aumento del espacio periportal iliar. Se evidencia esplenomegalia, crecimiento del vaso, asterisco negro, con signos de hipertensión portal. Siguiendo con la anatomía del abdomen, que es el tema asignado, encontramos que el abdomen se ubica entre el tórax y la pelvis, y que los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal todos pertenecen al aparato digestivo. Como primer órgano encontramos el peritoneo. Dice que es una membrana delgada y resistente que protege a todos los órganos contenidos en el abdomen. Y seguimos con la división hepática, abdominal, donde encontramos en los laterales el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, el epigastrio, el mesogastro y el hipogastrio. Los
órganos que encontramos dentro de cada uno de la ubicación del abdomen, dice que en el hipocondrio derecho contiene el hígado y la vesícula biliar. En la región epigástrica, la zona del estómago. En el hipocondrio izquierdo contiene el vaso. En el flanco derecho, región del colon, porción ascendente. En la región mesogástrica contiene el intestino delgado. En el flanco izquierdo, región del colon y porción descendente. En la fosa ilíaca derecha, región del ciego y apéndice. En la región hipogástrica, región de la vejiga urinaria. En la fosa ilíaca izquierda, región del colon sigmoides. En la anatomía hepática encontramos pues que es la víscera más voluminosa del cuerpo y una de las más importantes en la actividad metabólica del organismo. La forma se compara con la mitad superior del ovoide horizontal, es de gran extremo derecho, alargado y transversalmente. La coloración es rojo pardo y la consistencia dice que es frágil, está constituida por un parénquima rodeado por una fina cápsula fibrosa llamada cápsula de Gleason. La longitud en el adulto mide aproximadamente 26 a 15 centímetros y en sentido posterior 8 centímetros de espesor a nivel del lóbulo derecho. El peso aproximado son 2 kilogramos. Acá encontramos la segmentación hepática, que ya la veremos en la anatomía multiplanar. Encontramos el segmento 1, que es el lóbulo caudado, el segmento 2, segmento lateral del lóbulo izquierdo superior, segmento 3, segmento lateral del lóbulo izquierdo inferior, segmento 4, segmento medial del lóbulo izquierdo, segmento 5, segmento anterior del lóbulo derecho, segmento 6, segmento posterior del lóbulo derecho, segmento 7, segmento posterior del lóbulo derecho y segmento 8, segmento anterior del lóbulo derecho. Aquí ya encontramos la segmentación, la forma en que se distribuye y pues su división, ya la vamos a explicar más adelante. Dice que está dividido en 4 lóbulos: el lóbulo derecho situado a la derecha del ligamento falciforme, el lóbulo izquierdo que está extendido sobre el estómago y situado a la izquierda del ligamento falciforme, el lóbulo cuadrado visiblemente en cara inferior del hígado, el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado está situado entre el borde posterior del ilio hepático, por delante de la vena cava y por detrás. Las funciones hepáticas son síntesis de proteínas, almacena vitaminas y glucosa, la producción de bilis necesaria para la digestión y la absorción de las grasas, eliminación de insulina y otras hormonas, síntesis de colesterol, síntesis de factores de coagulación, desintoxicación de la sangre de toxinas y la mayoría de la sangre, almacena vitaminas B12, hierro, cobre, etc. En el primer trimestre del embarazo dice que el hígado es el órgano encargado de producir glóbulos rojos en el feto. Seguimos con la vesícula biliar, que es la que estamos observando acá. Dice que es un órgano en forma de pera ubicada en la parte inferior del hígado y almacena la bilis. Seguimos con el estómago. Dice que el estómago es la parte más dilatada del aparato digestivo y el órgano principal de la digestión. Tiene forma de saco que aumenta o disminuye de tamaño según la cantidad de alimento que contenga. Posee 2 aberturas: una abertura de entrada, el cardias, que es por donde entran los alimentos, y el píloro, que es por donde salen, ya entran en contacto con el duodeno, la primera porción del intestino delgado. El vaso dice que es una víscera abdominal que desempeña diversas funciones relacionadas con la sangre y el sistema inmunitario. La hematopoiesis, que es el proceso mediante el cual se producen los glóbulos rojos. Durante la gestación, el vaso es importante productor de sangre en el feto. El vaso filtra o retiene los glóbulos rojos viejos anormales y en el vaso se producen anticuerpos que tienen la capacidad de destruir bacterias. Encontramos el vaso.
Ya la vamos a ver en la parte radiológica. Seguimos con el intestino delgado. Dice que el intestino delgado se inicia en el estómago y termina en el colon. Se divide en tres porciones: duodeno, yeyuno e ileón. Su función es completar el proceso de la digestión y la absorción de las sustancias útiles. Como primera porción encontramos el duodeno. Estamos observando acá. Dice que el duodeno es la porción más corta del intestino delgado, mide 25 centímetros. Es el segmento donde se vierte la bilis al intestino y aquí se produce el metabolismo de muchos medicamentos. El yeyuno y león, estamos observando acá. Yeyuno, dice yeyuno acá por este lado y león por este lado acá. Acá están juntos, dicen que constituye la mayor extensión del intestino delgado, mide más o menos 5 metros y aquí se produce el resto de procesos de absorción de los alimentos. El híleo se continúa con el intestino grueso. Seguimos con la porción del intestino grueso, dice que está conformado por el colon y el recto. En las personas mayores y ancianos es un lugar frecuente para ubicar el cáncer. El colon es un tubo muscular de aproximadamente 1,5 metros de largo. El colon continúa absorbiendo agua y nutrientes minerales de los alimentos y sirve como área de almacenamiento de las heces. Aquí ya observamos el colon más detalladamente. El apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y el recto. Dice que el colon ascendente o derecho, dice que la primera sección comienza en la unión con el intestino delgado. El colon transverso dice que la segunda sección se extiende a través del abdomen del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y el colon descendente o izquierdo, que es la tercera sección y continúa con el colon sigmoides. El colon sigmoides es la cuarta sección y se llama así por la forma de S. El colon sigmoides se une al recto y este se une al ano. Siguiendo con la anatomía multiplanar, encontramos ya aquí el primer corte de tomografía de abdomen, en donde encontramos el estómago, el esófago, la aorta. Encontramos acá parénquima pulmonar, base pulmonar izquierda, la base pulmonar derecha, la vena cava inferior. Estamos encontrando la vena hepática derecha. Estamos encontrando en este lugar la vena hepática media y la vena hepática izquierda. Encontramos la segmentación hepática, lóbulo 2, el lóbulo 4, el lóbulo 8 y el lóbulo 7. Corte más inferior encontramos la fisura del ligamento redondo, la vena porta, la vena cava inferior, la suprarrenal derecha, el vaso, la suprarrenal izquierda, el páncreas y el techo gástrico. Si ya es un corte más inferior, encontramos el músculo recto anterior, la vena porta, el tronco celíaco. Encontramos la arteria, el tronco celíaco, el riñón derecho,
riñón izquierdo, la vena esplénica, el cuerpo del páncreas y la línea alba. En la segmentación encontramos el lóbulo 4 y el lóbulo 5. En corte más inferior encontramos el ligamento fusiforme, la vena porta, la vena cava inferior, el riñón derecho, el riñón izquierdo, el vaso, la cola del páncreas, la arteria hepática y el intestino delgado. Seguimos con un corte más inferior donde encontramos el duodeno, la vena cava inferior, el riñón derecho, riñón izquierdo, arteria renal izquierda, vena renal izquierda y la arteria mesentérica superior. En la segmentación encontramos el lóbulo 3, lóbulo 4, lóbulo 5 y lóbulo 6. La vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, el intestino delgado, la vesícula biliar, encontramos una densidad más hipodensa, el proceso uncinado pancreático y el músculo psoas. La división entre el lóbulo 4, el 5 y el lóbulo 6. Seguimos con el ángulo hepático del colon, la tercera porción del duodeno, los uréteres, riñón derecho, músculo cuadrado lumbar, músculo paraespinal, la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior, con un corte más inferior encontramos intestino delgado, la arteria ilíaca primitiva derecha, la vena cava inferior, el colon ascendente, el músculo psoas, el músculo transverso, la arteria ilíaca primitiva izquierda, músculo oblicuo interno, músculo oblicuo externo y el mesenterio. Ya corte más inferior encontramos el ciego, la arteria ilíaca derecha, la arteria ilíaca interna derecha, músculo ilíaco, músculo gluto medio, la articulación sacroilíaca, el hueso ilíaco, el hueso sacro, músculo psoas, la vena ilíaca izquierda y el colon sigmoides. Ya finalizando encontramos la vejiga, el acetábulo, la vena ilíaca externa izquierda, los músculos psoas ilíacos, la cabeza femoral y el recto. Ya pues finalizando, este fue el tema que me correspondió. Ya los siguientes temas corresponden a los siguientes compañeros, cada uno pues relatará el tema asignado. Le agradezco su atención, muchas gracias.
Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Osorio. Les voy a hablar de la patología de estudio que corresponde a cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una cirrosis que afecta específicamente al hígado. Esta deja consecuencias sobre la salud del individuo, especialmente sobre el correcto funcionamiento de este. Como pueden ver en la imagen, se compara un hígado normal con un hígado que sufre de cirrosis. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 25.000 personas fallecen al año debido a esta patología en fases avanzadas. La patología se caracteriza principalmente por la presencia de fibrosis, que es el depósito de fibras de colágeno al interior del hígado, delimitando nódulos alterando la anatomía normal del órgano. Interfieren entre los hepatocitos y los venos vasos sanguíneos por medio de los cuales se nutren, se sintetizan y depuran. Las fibrosis forman una red tridimensional. Las cuerdas de esta red son las fibrosis. El área del interior de la red corresponde a los nódulos de las células con capacidad regenerativa. Son llamados nódulos de regeneración. La inflamación hepática es la respuesta del órgano ante cualquier patología que lo ataque. Mediante este proceso, el hígado puede ser capaz de repararse, pero si no lo logra, entonces destruye el tejido dañado. Pero en ocasiones el daño es muy grave o persistente y la inflamación compromete la integridad del hígado, con procesos fibrosos y posterior esclerosis al reemplazar los tejidos dañados por tejido anormal. El tipo de reparación celular determina si el tejido hepático se recupera o progrese la fibrosis y la regeneración anormal genere cirrosis. Cuando hay signos y síntomas, esos pueden incluir fatiga, aparición de hemorragias o hematomas con facilidad, pérdida de apetito, náuseas, hinchazón en las piernas, los pies y los tobillos, pérdida de peso, picazón en la piel, decoloración amarilla en la piel y los ojos, conocida como ictericia, la acumulación de líquido en el abdomen, conocida como ascitis, vasos sanguíneos en forma de arañas en la piel, enrojecimiento en las palmas de las manos. En las mujeres hay ausencia o pérdida de periodos no relacionados con la menopausia. En los hombres hay pérdida del deseo sexual, agrandamiento de los senos, que se conoce como ginecomastia. También puede haber atrofia testicular. Puede haber confusión, somnolencia y dificultad en el habla, encefalopatía hepática. En la imagen se puede observar 4 estados diferentes del hígado, 4 etapas diferentes. En la primera, las manchas que se aprecian en el hígado corresponden a depósitos grasos que provocan agrandamiento del hígado. Es conocido como hígado graso. Este hígado graso puede formar después cicatrices y generar más daño en las células del hígado. En esta etapa ya se conoce como fibrosis del hígado. La fibrosis puede generar a su vez que esas cicatrices se endurezcan y puede que no funcione correctamente bien el hígado. Esta etapa ya sería conocida como la cirrosis. En etapas más graves, la cirrosis se puede convertir en un cáncer, que es cuando el hígado ya se ve en un estado grave muy avanzado y ya no hay forma de retroceso. Para la prevención de la cirrosis es importante evitar el consumo de alcohol, de medicamentos o sustancias tóxicas, moderar el consumo de sal, ideal mantener los controles médicos si se padece de alguna enfermedad hepática que pueda desarrollar la cirrosis. Debe tener completo el esquema de vacunación de la hepatitis B. La cirrosis no tiene ningún tratamiento dada su irreversibilidad, pero se puede tratar las enfermedades que la producen y se puede retardar la evolución de la misma, previniendo que pase de fase inicial a fases avanzadas. La única cura o tratamiento ideal para la cirrosis es el trasplante hepático. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Lida Rodríguez Agrón y a continuación les hablaré de las pruebas de laboratorios en la enfermedad de cirrosis hepática, las cuales permiten determinar lesiones y por supuesto evaluarlas. Entre las diferentes pruebas en la enfermedad de cirrosis hepática encontramos unas pruebas analíticas que son de gran utilidad para detectar la presencia de virus en la sangre. Una de las pruebas es la prueba de hierro. Esta se hace cuando hay sospecha de hemocromatosis. Otra prueba es la prueba de cobre cuando hay sospecha de enfermedad de Wilson enfermedad de Wilson
o cobre en exceso en la sangre. Otra prueba que también se realiza es la prueba de anticuerpos si hay sospecha de cirrosis biliar, sustancias que pueden atacar a nuestras células hepáticas hasta destruirlas, ayudando así al diagnóstico de la causa de cirrosis. Tenemos otras pruebas que se mandan en el laboratorio, como son las pruebas de perfil hepático. Entre ellas está el hemograma, la cual evalúa el estado de las células en la sangre con el recuento de plaquetas. También tenemos el ALTP, alamina aminotransferasa, que es el aumento de niveles en caso de lesión hepática. También está la AST, que es el aparato aminotransferasa asociado a alteraciones hepáticas biliares. Entre otras están la bilirrubina, que es el aumento en diferentes enfermedades hepáticas. También está la albumina, que es la disminución de la misma proteína. Entre otras también tenemos la TPN o INR, que evalúa el estado de coagulación en la sangre. Otras de las diferentes pruebas que existen son las pruebas para el seguimiento, en las cuales está la hepatitis B y la hepatitis C, que sirven para saber si hay infecciones causadas por la misma enfermedad. Entre otras del seguimiento tenemos el análisis del líquido peritoneal, que esta se da en caso si existe ascitis. También encontramos la biopsia hepática, que nos sirve para evaluar la estructura del hígado y las células del mismo. Entre otras pruebas, existen las pruebas en función de la causa, las cuales entre estas están pruebas relacionadas con el metabolismo, cuando se sospecha de hemacromatosis. Entre otras está el cobre y la ceruloplasmina, si se sospecha de enfermedad de... Un cordial saludo, mi nombre es Natalia Delgado. Yo les voy a hablar de los estudios complementarios para la cirrosis hepática. Dentro de los estudios que se utilizan para confirmar este diagnóstico es la ultrasonografía de abdomen superior. Este es un estudio que no contiene radiación ionizante, no es invasivo, y este estudio se realiza por medio de ondas sonoras, crea imágenes desde el interior del abdomen. Además se puede realizar un Doppler color que permite la evaluación del flujo sanguíneo hacia y desde el hígado. Esta ecografía también permite evaluar otro tipo de lesiones como nódulos, quistes o cálculos en la vesícula o dilataciones en la vía biliar. Aquí podemos visualizar cómo se ve un hígado cirrótico por ecografía. Tenemos otro estudio como es la tomografía computarizada de abdomen simple o con contraste. Ese es un estudio que se utiliza radiación ionizante y que consiste en realizar múltiples imágenes radiológicas del hígado, el cual ayuda a determinar la gravedad de la cirrosis o otras enfermedades que pueden afectar el hígado. Cuando se realiza el estudio con medio de contraste, el paciente debe tener una preparación, la cual es manejar un ayuno de 4 a 6 horas y manejar también creatinina en rangos normales. ¿En qué consiste la administración del medio de contraste? Pues ayuda a realzar lesiones y esto puede ayudar a tener un mejor diagnóstico. Aquí también podemos ver imágenes por medio de tomografía, cómo se ve un hígado cirrótico. Elastografía. La elastografía es un estudio que permite evaluar la dureza del hígado, ya que esto es causada por la fibrosis hepática. Si este no es detectada a tiempo, se convierte en una cirrosis de hígado irreversible, ya que la fibrosis hepática produce una alteración y no permite el flujo adecuado de la sangre hacia el hígado. Aquí también podemos visualizar cómo se ve una elastografía en hígado.
También tenemos lo que es resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio que se realiza a través de potentes campos magnéticos y pulsos de radiofrecuencia, lo que permite obtener imágenes detalladas del hígado y permite evaluar el daño causado por la enfermedad que afecta el hígado. También podemos visualizar imágenes de resonancia magnética donde se ven las alteraciones del hígado por cirrosis hepática. Por último, tenemos lo que es la biopsia de hígado. La biopsia de hígado la realiza un radiólogo intervencionista, el cual ingresa vía subcutánea directamente hacia el hígado. Lo que busca es tomar una muestra del hígado para ser evaluada y poder determinar el daño real del hígado. También podemos ver una imagen de cómo se hace la punción para tomar la muestra. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alexander Vergara Aguirre, estudiante de Radiología y Diagnóstico de Imágenes de la Universidad Nacional. Y les voy a hablar sobre los protocolos. En el caso que venimos hablando los compañeros, cuando hablamos de protocolos en tomografía y resonancia, hablamos de todo lo que tiene que ver con que medios de contraste, consentimiento informado, acompañante, la preparación del paciente. Para realizar el estudio que estamos en ese momento realizando con nuestra paciente, primero debemos de tener la sala completamente limpia y esterilizada. Se debe decir al paciente primero de tener ayuno de 4 a 8 horas. Segundo, mantener el cuerpo completamente limpio. Antes del examen, tomar 2 litros de tomar agua para tener la vejiga llena. Adicional a eso, mantener el consentimiento informado, tanto como la persona o el acompañante que nos pueda firmar cuando ya tenemos el paciente, darle la información necesaria que necesita el paciente o conocer cada una de lo que se le va a realizar. Se le explica completamente bien al paciente si tiene alguna duda, si tiene alguna molestia, si él es alérgico a algún medicamento o al medio de contraste. Cuando estamos hablando de tomografía, uno de los principales protocolos que se maneja es el arterial tórax, que es de 25 segundos o 35 segundos. Cuando estamos hablando del portal, tanto en tomografía 64 o de 16 TELAC, es de 70 segundos a 80 segundos. Hablamos adicional a eso, que en este tipo de patología que estamos realizando, tiene que llevar medio de contraste intravenoso. Se coloca 100 centímetros cúbicos por 2,3 segundos. En este no se coloca medio de contraste oral, pero también podría ser necesario. El tomógrafo nos va a hacer recortes total, coronal, sagital y axial. Para las reconstrucciones solamente se necesita coronal y sagital. En la tomografía computarizada, ese es el tipo de inyectores que se manejarían para colocar el medio de contraste. El paciente se coloca en decúbito, se coloca con los pies totalmente dentro del gantry, como si fuera mirando hacia el gantry, se colocan las manos extendidas y se le empieza a suministrar el medio de contraste por medio de los brazos. Así sería como una imagen más o menos detallada o una imagen como idea el paciente para realizar el tipo de examen. Adicional a eso, el barrido que va a hacer la máquina va a ser totalmente en el abdomen, va a ser un tipo sin una toma totalmente del cuerpo en cortes definidos, primero sin contraste, después pasa a un tanto arterial para conocer ya dónde va el medio de contraste y después realizaría el resto de exámenes. Más o menos eso quedaría el tipo de tomografía, así como mis compañeros anteriormente estarían hablando de anatomía. Listo. En resonancia estaríamos hablando prácticamente de lo mismo que estábamos hablando ahorita, consentimiento informado, el ayuno. Lo que tenemos aquí en este momento, la única diferencia es que este es un campo magnético y que se utilizaría dentro del abdomen lo que es llamado o conocido antena. Sería una antena de abdomen o de cuerpo que se nos va a dar la información que necesitamos para dar las imágenes o que la máquina de las imágenes necesarias. Lo mismo, se coloca el paciente así acostado como está, con los pies hacia adentro del gantry y las manos extendidas sobre la cabeza para colocar el medio de contraste. También se coloca medio de contraste, pero ese medio de contraste sería 100 mililitros por kilo de paciente. Adicional a esto, este realizará
También lo que es un recorrido arterial, portal y equilibrio. El portal es de 1 minuto, el equilibrio es de 2 minutos y el arterial es de 18 minutos. También se hace un río general del cuerpo para mirar cómo está en ese momento el cuerpo. Si es necesario, se hacen cortes volumétricos, también se hacen cortes tanto hacia el coronal y se hace, digamos, por medio de corte. Así sería una imagen prácticamente tanto como sagital, axial, sagital y coronal. Cuando estamos hablando de ontología, estamos hablando de las leyes que nos rigen a nosotros como buenos trabajadores de salud en el cuidado del paciente. Obviamente el paciente es lo principal en este momento y obviamente debemos de regirnos de que hay que cuidar al paciente, saber si de pronto es alérgico a algún medicamento, si de pronto sufre, digamos, de una alergia, de tener automáticamente, mantener siempre con confidencia tanto la historia clínica como él también y tener cuidado porque es un paciente en ese momento que está, digamos, delicado porque estamos de salud y él de pronto piensa de que esto es preocupante. Por eso la odontología es lo más principal que debemos manejar en este momento.